Hola amigos y amigas alrededor del mundo. Acá estamos una vez más con nuestro proyecto Constructores y Constructoras de Salas Siloístas. Hoy día seguimos en América y vamos un poquito hacia el norte. Hoy día vamos a ver todo de un proceso de un parque que está en América del Norte. Pero antes que avancen a ver el video, por favor, no olvídense de suscribirse en nuestro canal. También no se olviden de dejar al final del video tu like o me gusta. Fernando, entonces hoy día vamos a escuchar cosas muy seguro, muy novedosas. ¿Con quién vamos a hablar hoy día? Bueno, hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar con el Parque Joquicingo, que queda en México. Y vamos a estar recibiendo a Víctor Manuel, a Lourdes Cuellar, a Laura Galindo, a Sara Sobieski y a Yuseu Chávez. Y ellos nos van a contar todo. Y empezamos con las preguntas que hacemos siempre, que son, ¿qué los motivó? ¿Qué los inspiró para hacer? ¿Cuántos eran? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cómo consiguieron el terreno? ¿Cómo consiguieron la gente? Si la gente para trabajar en la construcción de la sala. Bueno, ellos nos van a contar todo. Así que ahora es con ustedes, amigos. Bueno, primero que nada es una serie de agradecimientos. Yo no sé si nos vamos a tardar 3 días en estar haciendo todos los agradecimientos del caso o mandamos un texto. ¿Qué dicen? Sintetiza. Sí, yo creo que Bueno, es cortito. una serie de agradecimientos a ustedes, ¿no? Marcos, Fernando, por todo este trabajo que están haciendo, que es un aporte enorme para toda la gente que nos interesa saber los procesos constructivos de los parques, de los cuales haya ciertos errores, y la idea es que puedan servir para las nuevas generaciones, ¿no? También hay una serie de agradecimientos a la gente de diferentes países, amigos, amigas con los que empezamos la compra del terreno, ¿no? Acá en México, a los maestros que participaron en todo el inicio de la construcción, y a los que empezamos el tema constructivo, a las asesorías de Luis Milani, los intercambios con Erika Vicente del Parque Iguanco, Luis del Parque La Reja, ¿no? Y bueno, un montón de gente, ¿no? Así que, ¿qué nos llevó a hacer todo esto? Bueno, yo creo que estamos aquí varios, podemos comentar varias cosas, y yo abro esta parte ya que estoy tomando la palabra, y es lo siguiente. Recordarán que cuando Silo habló de hacer 5 salas en el mundo, una por continente, pues una se ubicaba en la zona norte del continente. Y yo creo que muchos mexicanos, no sé si todos, pensamos que iba a ser en México, ¿no? Estábamos casi seguros de que iba a ser en México. Y bueno, sorpresa que nos llevamos, porque fue California, que luego se concretaría en el parque de Red Bluff, ¿no? Así que bueno, ya desde ahí empezamos con algunas dificultades de comprensión de qué estaba pasando, ¿no? Así que, bueno, nosotros al saber eso, apoyamos decididamente con acciones concretas para que fuera de acuerdo al plan orientado por Silo, ¿no? Así que el tema de la sala, antiguamente, ¿no?, que luego se fueron convirtiendo en parques, fue un tema desde el 2004 que se hizo una campaña mundial para poner las salas en cada lugar. En este caso, en el 2004, para iniciar el trabajo en la sala norte que iba a ser, ¿no?
Así que esto siguió hasta el 2010, discutiendo, charlando, intercambiando para saber cómo, de qué manera se podía participar. Así que en enero 2010 nos reunimos como las tribus allá en Punta de Vacas, ¿no? Hablamos con Silo, ¿no? Y entre medio de muchas cosas le dijimos, bueno, tendremos un parque en México, eso seguro, ¿no? Y decía, bueno, eso lo veremos, así como, pues podría interpretarse de muchas maneras, ¿no? Así que nos regresamos a México, a esas tribus que por fin nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? Hicimos todo un retiro muy lindo, nos pusimos de acuerdo ahí y nos dedicamos a buscar terrenos para el parque, ¿no? Así que esto fue dando motivo a no solamente un parque, sino 3 opciones de parques, ¿no? Por nuestro lado, participamos en todo el inicio del Parque Aldama, con los aportes duros, con toda la construcción del taller, y luego cuando se abrió la veda de tener más parques por país, pues decidimos nosotros hacer el nuestro. Así que ya habíamos recorrido casi 5,000 kilómetros durante 3 meses buscando un lugar, ¿no? Así que eso fue muy lindo porque nos íbamos cada fin de semana y recorríamos cientos de kilómetros buscando un pueblo con todas las características que se decían, que eran una suerte de requisitos mínimos para empezar, ¿no? Así que llegamos nosotros con todo el apoyo al Parque Aldama en el 2011, en el 2010, ¿no? Empezamos toda la compra del terreno, ¿no? Y en el 2011 entregamos el taller al Parque Aldama y empezamos a tener energía libre para nuestro proyecto, ¿no? Que fue un proyecto que lo conversamos con varias gente, un proyecto interparques, ¿no? La idea era aprovechar la experiencia que se tenía en diferentes parques y no andar inventando el hilo negro. Así que el trabajo que además se sugería era así, nosotros o por lo menos así lo entendimos. Entonces nos dedicamos a hablar con la gente del Parque Punta de Vacas como Flavio Neto, con Punta de Vacas y Manantiales con Bruno Pesuto, con Silvia Rau, ¿no? Con otros grandes amigos, ¿no? Y nos dimos a la tarea de construir el parque con nuestros propios recursos y no lanzando una campaña internacional. Así fuimos avanzando en la construcción, ¿no? Y en el 2011 construimos el monolito, en el 2012 empezamos el centro de trabajo, y así siguiendo en el 2013 con la fuente y en el 2015 con la sala, ¿no? ¿Qué nos motorizó? ¿Qué nos motivó? ¿Qué nos llevó a todo esto? Pues bueno, yo voy a comentar de manera testimonial lo que a mí me pasó, ¿no? Había una vieja imagen hace muchos años de que haríamos o nos iríamos a los monasterios nuestros. No sé si también allá en el sur se vivió esa imagen, ¿no? Y a mí me preguntaron si yo estaría dispuesto en ese tiempo, estoy hablando de los años 80, ¿no? Yo estaba en la universidad, ¿no? Estaba estudiando arquitectura y me preguntaron eso, si yo estaría dispuesto a ayudar a construirlos. Dije, claro, por supuesto que sí, ¿no? Luego, más adelante, en La Cazadora, allá por el 2000 o 2000, sí, por ahí, ¿no? Estuve en una reunión por mera casualidad, ¿no? Y me volvieron a preguntar. Así que yo dije, por supuesto que sí, yo le entro a la construcción de estos espacios, ¿no? Y a mí me quedó ahí esa espinita clavada en el corazón, ¿no? Así que me di a esa tarea, digamos, ¿no? De trabajar en esa dirección, ¿no? Como una suerte pues, de automisión, ¿no?
lo entendí también como una señal, ¿no? Y bueno, con esa idea nos fuimos encontrando en el inicio de un proyecto, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar, porque está Sara, está Lourdes, bueno, no sé si quieren comentar algo y luego Pues yo también sigo. sí, yo quiero comentar por qué o qué nos inspiró. Yo creo que cuando se hablaba de estas salas como como estos faros, como estos puntos de irradiación y con esta ubicación física, eh, además que estuvieran como no tan cerca, no metidos en la ciudad, a mí la verdad es que me resultaba como una imagen muy inspiradora, ¿no? Tener un lugar desde donde hacer pie para irradiar y además un lugar nuestro, un lugar que no, no estuviéramos con el tema de pagar la renta y todas esas cosas. Y de hecho, cuando empezamos la construcción del parque, pues dejamos, en ese entonces todavía teníamos algunos locales aquí en la ciudad y dejamos todo, o sea, cerramos locales, cerramos todo para concentrar nuestra energía en la construcción del parque, ¿no? O sea, no atomizarnos con tantos locales, sino meternos de lleno a construir esta posibilidad de faro, esta posibilidad de espacio donde uno ir y hacer sus trabajos, en fin, ¿no? Resultaba una imagen muy inspiradora y muy movilizadora, ¿no? Y además pensábamos, y bueno, y seguimos pensando que siendo un país con una población tan grande y un país tan complicado, tan desestructurado, con tanta violencia, no digo que en otros lados no lo haya, ¿no? Yo creo que es bastante generalizada, ¿no? Pero sí veíamos como esta necesidad de tener referentes acá, ¿no? Y que además ese referente pudiera ser físico, pues resultaba muy interesante, ¿no? Muy motivador, ¿no? Entonces creíamos que no solo eran necesarios dos parques, sino muchos aquí en México. Pero bueno, de entrada, pues dos ya estaba, ya era un buen inicio, ¿no? Eso podría decir de esa inspiración. Y por otro lado, además, también hablando del terreno y todo, esa etapa de ir a buscar los terrenos fue también muy interesante. O sea, eran fines de semana de una enorme alegría y muy interesante de ir viendo, porque de hecho se armaron en algún momento 4 equipos para ir en las 4 direcciones de la ciudad, para ir buscando terrenos, ¿no? Y cada semana era encontrarnos con los amigos, recorrer en el coche no sé cuántas cosas, empezar a bromear sobre qué posibilidades teníamos. De repente encontramos terrenos que podrían ser interesantes, pero resultaban muy caros o muy lejos, en fin, y todo eso era motivo como de risas, de intercambios, de bromas, de todo, ¿no? Incluso en algún momento, cuando muy cerca de donde está ahora el parque, como anécdota, 2 de las personas que fueron dijeron, es que este debería ser el lugar, y enterraron una vasija, ¿no? Y dijeron, como señal de que aquí vamos a tener un parque. Y aunque no lo tuvimos exactamente ahí, lo tuvimos al lado, pero sí son de las cosas raras que uno hizo, ¿no? Como dándole, cargando el lugar, ¿no? Y luego vino la parte de empezar a pagar el terreno, y era cada mes ir a pagar porque nos lo vendieron a plazos. Entonces íbamos cada mes y cada mes era ir y comer y pasear, y era realmente muy agradable ir a pagar nuestra mensualidad del terreno, y se iba generando como un ambiente interesante. El día que se puso el monolito, también como hablando de las cosas distintas de otros lugares, decidimos que había que ponerle algo de lugar. Entonces, donde se iba a meter el monolito, bueno, toda la parte constructiva ya la puede contar Víctor, pero donde íbamos a meter, a empotrar el monolito, decidimos poner unas mazorcas de maíz, ¿no? Porque pues como este es el pueblo del maíz, pusimos las mazorcas y luego ahí pusimos encima el monolito, para que quedara claro que ese parque era de acá, de esta cultura, que quedaba instalado en nuestra cultura. Bueno, anécdotas. ¿Qué más nos motivó? Bueno, yo sigo con la parte testimonial. Fue una búsqueda interna guiada por el gran propósito, ¿no? Y ese gran propósito
en mucho con el tema de los parques estaba dado por la orientación de Silo, ¿no? Y ese plan que teníamos siempre bueno, que no ha decaído, de humanizar la tierra, ¿no? Cuando llegamos a ese lugar y algo nos pasó también, y en el tiempo lo descubrimos, cuando justamente se dio el tema del monolito, porque el parque está ubicado en una área que se llama el Triángulo Mágico, que es la confluencia de 3 grandes culturas prehispánicas ahí. Entonces es un lugar mágico, ¿no? Porque hablan de una cosa energética entre esos 3 lugares, la comunicación que tenían entre ellos, ¿no? Los intercambios, ¿no? Y esos lugares se llaman Tepoztlán, Xochicalco, Malinalco, ¿no? En Xochicalco se consolida el mito de Quetzalcóatl, ¿no? Así que no era nada simple, ¿no? Y el Malinalco es uno de los lugares en Mesoamérica más... es un lugar muy particular porque es el único que está esculpido en un cerro, ¿no? Así que ya eso nos ponía en situación, ¿no? El parque Joquisingo quiere decir la tierra del barro fino, porque es un polvo sumamente delgado, una arcilla muy delgada, que en algunos casos puede ser muy útil para hacer cerámica, ¿no? Y el lugar donde está el monolito se llama Xomulco. Xomulco quiere decir en el rincón. Y en ese lugar, según supimos por la gente más conocedora del medio, ahí pernoctaban, ahí dormían los caballeros águila y los caballeros jaguar, cuando hacían un tránsito de un pueblo a otro, de Malinalco a Joquisingo. Entonces ahí era como una suerte de portal, ¿no? De aduana. Perdón que te interrumpa, Víctor, pero es que ahorita que estamos viendo estas fotos son justamente de la instalación del monolito, y como vieron ahorita había un montón de fotos de gente, de danzantes de las culturas de acá, ¿no? Y eso fue también muy interesante porque vinieron todos esos danzantes, hicieron una danza bastante larga, tradicional, y esta gente fue la que nos contó toda esta historia de que ese era un lugar sagrado y un lugar de paso, un umbral de un lugar a otro, que es lo que está comentando ahora Víctor, pero fueron justamente esta gente que fue a danzar ahí la que nos lo contó. Y también como anécdota es que esa gente que fue ahí, el que llevaba el grupo de danza, etcétera, ahora ha regresado ya varias veces al parque en los últimos tiempos, y está realmente impresionado, impactado cada vez que puede, recuerda esas ceremonias que hicimos en el monolito como bueno, él no le parece increíble que todo eso que hablamos en aquel momento se fuera concretando en el parque tal como es hoy, con la sala, etcétera. Nada más, bueno, como anécdota. Perdón, Víctor, continúa. Así que entonces, digamos que esas motivaciones que tuvimos, pues estaban conectadas con el propósito, ¿no? Nos dimos a la tarea de la construcción, de la colocación del monolito, como tratando de tomar el modelo que teníamos, que era, en el caso de Punta de Vacas, se había empezado por el monolito en 1999. Y pensamos que ese era un buen modelo para iniciar el nuestro. Así que decidimos empezar por el monolito, teniendo una construcción muy apegada a los planos, a los intercambios que teníamos con algunos maestros allá en el sur, ¿no? Un monolito de 6 metros de altura, de casi 60 centímetros de diámetro, ¿no? Con una cubierta de acero inoxidable, ¿no? Con la fecha, ¿no? Y bueno, esa anécdota que hace Lourdes mención es muy linda, porque queríamos ponerle un signo de la cultura nuestra a ese monolito, y entonces pusimos el corazón del choclo, como le llaman ustedes, ¿no? El corazón del maíz,
porque es la cultura del maíz, ¿no? Y pusimos ese corazón que se llama olote, ¿no? Y pusimos también unos dientes, ¿no? del choclo o dientes de maíz, ¿no? Como simbolizando y sellando nuestro compromiso con nuestra propia cultura y dándole ese toque cultural también a nuestro parque, ¿no? Así que fue una participación enorme de varias gente que nos dimos a la tarea de estar construyéndolo, ¿no? Y bueno, el intercambio con los amigos de otros países fue siempre fundamental, ¿no? Así que el monolito lo inauguramos, ¿no? El 3 de diciembre de 2011, ¿no? Así que cuando regresamos en el 2010 de Punta de Vacas y fuimos a buscar terrenos, ¿no? Nos dedicamos también a legalizar una asociación civil, ¿no? A pues a ver todas las cuestiones de tramitología, ¿no? Para que no tuviéramos ningún problema, ¿no? Siempre nos planteamos que la idea era hacer las cosas con mucha pulcritud, ¿no? Una de las cosas que conversábamos en un intercambio con Bruno Pesuto, nos decía que Silo en algún momento le decía, bueno, por primera vez en tu vida, haz las cosas bien, ¿no? Y esa frase a mí se me quedó muy grabada porque me pareció que era un proyecto de vida el parque, ¿no? Para mí, ¿no? Era un lugar que se convertiría después en un espacio para hacer mi ascesis también, ¿no? Porque hay mucha gente que claro, al ver que hay constructores de los parques, creen que solamente es hablar de varilla, de cemento, de acero y que todo es un trabajo muy rudo y demás, pero a mí se me fue dando toda una cosa muy interesante porque al haber hecho la disciplina material, pues me daba todo el espacio para ponerme a ver cómo cambiaba la materia, su estado, cómo se podían hacer poemas, ¿no? Con la madera para la soportería, ¿no? Con los materiales. Para mí fue muy interesante todo ese trabajo porque lo empecé a ver de manera también poética, ¿no? Así que el trabajo ya del monolito fue muy lindo porque además se conjugó con la presencia de varios maestros de otros parques. Estaba por acá Hugo Novotny, porque habíamos hecho una serie de actividades en una universidad y lo invitamos y él estuvo como un representante del Parque Carcarañá acá. Invitamos a los del Parque Aldama también y hablaron y hicimos nuestros discursos con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Y el parque, bueno, el video de la inauguración, que lo debes de tener por ahí, Lourdes, esa parte inicial, ¿no? De por qué es un parque que surge de la tierra, ¿no? Cuando nos dimos en toda la tarea de la construcción del monolito y de todo ese inicio del parque, pues estuvimos allá varios meses, noche y día, ¿no? Durmiendo en el piso, luego alquilando un cuarto, ¿no? Y vimos que la gente sembraba su cosecha para alimentar a su cuerpo. Y nosotros en la inauguración del monolito, pues dijimos algunas cosas que tenían que ver con esa conexión que estábamos teniendo, ¿no? Con ese espacio, ¿no? No sé si quieran que ponga ese pequeño video. Bueno, no sé exactamente cuánto dure. Son 7 minutos, Lourdes, pero puedes poner los dos primeros porque eso enmarca, digamos, el nombre de la frase fuerza que tiene nuestro parque, ¿no? Es un parque que emerge de la tierra, ¿no? Antes de eso, nada más me gustaría comentar que
¿cuántos empezamos? En realidad empezamos 4 maestros el proyecto del parque, ¿no? Y bueno, 4 maestros no nos dimos cuenta, la verdad, no medimos, hoy lo veo, no medimos lo que era hacer un parque, sino que no sé si lo hubiéramos hecho, francamente. Pero bueno, por suerte sí tuvimos muchos amigos de esos 4 maestros que iniciamos el parque, estamos 2 aquí, que somos Víctor y yo, ¿no? Y los demás, bueno, también se fueron integrando. Sarita también, aunque no era en ese momento maestra, también apoyó muchísimo. Yusel se integró después, Laura también. Pero sí, sí es importante decir eso. Realmente era un proyecto titánico que sinceramente no medimos, ¿no? Eso creo que es así. Pero bueno, les pongo aquí esta parte. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí. En los últimos días hemos visto en todo este paraje cómo la gente recoge sus cosechas de distintos frutos de la tierra, cosechas sin duda que han requerido un gran esfuerzo humano y que están destinadas a la alimentación de familias, al comercio y también al intercambio con otros. Son cosechas para alimentar el cuerpo humano. También en estos días, algunos amigos nos hemos dedicado en este paraje no a cosechar, sino a sembrar la primera semilla de lo que será el Parque de Estudios y Reflexión Joquisingo, cuyos frutos no serán precisamente para alimentar el cuerpo, sino el espíritu, alimento para la esperanza de un mundo mejor para toda la humanidad. Hay un parque de estudios y reflexión que ha caído del cielo como un regalo de los dioses, y hay otros en diferentes latitudes del planeta que están brotando de la tierra, como este. Hoy es un gran día en que la alegría nos hace sentir como niños traviesos, jugando a construir un mundo diferente, a atrevernos sin miedo, a traspasar las barreras del tiempo y del espacio, a jugar, a unir la tierra con el cielo. Bueno, un pedacito nada más de lo que se dijo aquel día, porque además si nos seguimos con el monolito hay 1000 anécdotas y no vamos a hablar de otra cosa. Entonces creo que tendríamos que pasar a otra cosa. Claro, de ahí surge porque en nuestro parque el monolito está 80 centímetros más arriba de flor de tierra, la sala también, el centro de trabajo también, ¿no? Porque para nosotros era como si surgiera de la tierra. Ese parque que cayó del cielo, pues es el parque madre, el parque histórico, ¿no? Que es precioso, pues, ¿no? Y otros como este, pues han surgido así de la tierra, ¿no? Así que por eso, ¿no? Le pusimos esto. ¿Qué más? Terminamos el 2011 con el monolito y en el 2012 nos dimos a la tarea de construir el centro de trabajo. Un centro de trabajo que, de acuerdo a la cantidad de maestros, pues nos quedaba enorme porque tenía un espacio, o va a tener un espacio para finalmente, en ese primer cuerpo que empezamos a construir en el 2012, una superficie de 67 metros. Luego en el 2018 hicimos otro casi de 30 metros, otro cuerpo. Y luego el área de usos múltiples, baños y demás, que son como 80 metros, ¿no? Entonces pensamos que el centro de estudios para 4 maestros pues no era suficiente, ¿no? Pero desde que empezó todo el proyecto en el 2010, que fuimos anunciando, ¿no? Que haríamos el parque
Eso lo declaramos públicamente en la estacional de marzo, nos dimos a la tarea de organizar toda una serie de trámites, permisos, planos, todo, ¿no? Y una superficie de contacto con la gente que queríamos y creíamos que nos podía apoyar. Así que ese plan siguió, ¿no? Y hasta el 2012 que avanzamos con el tema del centro de trabajo, ¿no? Y a la par íbamos haciendo actividades, ¿no? Así que esa parte la puede comentar Lourdes, y yo no sé si comentas un poco de las actividades que fuimos haciendo, porque ahí luego ya va a venir la participación de Yusel y Sara Sí, pues voy a tratar de Laura. ser así como que muy, muy breve, o me voy a ir muy rapidito, pero bueno, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer muchos talleres, hacíamos también jornadas desde el 2012, o sea, el 2011 pusimos el monolito, y a partir del 2012, durante por lo menos 5 años, estuvimos haciendo jornadas que les llamamos jornadas de inspiración humanista. Y en realidad, pues lo que era la infraestructura, pues poco a poco se va viendo que está mejor. Por ejemplo, algunas de las fotos que estamos viendo ya están con la multiusos terminada, ya está ahí, bueno, ya teníamos verdaderamente infraestructura. Las primeras actividades eran, como vimos en la inauguración del monolito, entre la tierra del lugar, entre el barro fino que pululaba por todo el parque. Así hacíamos las actividades. Hicimos talleres, por ejemplo, ¿qué talleres hicimos? Hicimos talleres sobre la reconciliación, hicimos un taller sobre la alegría. Fernando y Vero hicieron un taller donde invitaron a Peter Deno, que se llamó La expresión corporal como herramienta para la expresión de lo sagrado. Luego hicimos otras jornadas para inaugurar la fuente. La fuente la hicimos también con Esteban Boazo. Decidimos que en lugar de mandar a hacer la fuente, pues mejor la hacíamos nosotros. Entonces preferimos invitarlo a él, vino con Marta y Carte, y entre los que pudimos estar ahí, estuvimos haciendo nuestra fuente con el apoyo de ellos, ¿no? Pero además, una parte importantísima ahí me parece que fue basado en la inspiración que tuvimos de la fuente que se construyó en Casa Giorgi, en la cual estuvo Esteban. Cuando vimos nosotros ese video, ¿no?, nos gustó tanto que dijimos, en lugar de mandarla a hacer con un escultor, invitemos a Esteban. Y Esteban aceptó, y vino también Marta, y dijimos, vamos a hacerla nosotros mismos como los amigos de Casa Giorgi, ¿no? Pero... Así que eso, con el monolito tuvimos la participación de Silvia Gómez del Parque Carcarañá, que nos daban tips sobre cómo se tenía que construir y las características del monolito, ¿no? Así que permanentemente teníamos ese feedback con amigos de otros parques. Pasó otra cosa con la fuente, también que es interesante. Nosotros nos inspiramos en la fuente de Casa Giorgi, y entonces invitamos a Esteban y le hicimos acá. Pero después otros vieron una serie de fotos de lo que nosotros hicimos como proceso de la fuente, y entonces de Red Bluff nos invitaron a ayudarles a hacer la fuente allá. Y entonces estuvimos allá, Víctor y yo, como 10 días, que fue así verdaderamente una visita muy linda, muy impresionante, donde nos tocaba de alguna manera corresponder, ¿no? Entonces a nosotros nos habían venido a ayudar, y nosotros fuimos a ayudar a los amigos de Red Bluff a hacer su fuente. Bueno, ya las anécdotas vienen en otro momento, pero yo creo que es parte de lo que hemos querido hacer como parque, que sea una cosa como interparques, ¿no? Que haya como mucha relación con otros, ¿no? Bueno, en el 2014 hicimos también una actividad con el tema de la fuente. Ah, perdón. También fuimos a encontrar la fuente. La fuente está en el lugar donde la encontramos. Así que nos dedicamos a caminar por todo el terreno, tratando de apelar a nuestros mejores registros, ¿no?, y a tratar de ubicar dónde estaba la fuente, ¿no? Así que de acuerdo a esos registros, pues la ubicamos en una parte, la parte más alta del terreno, ¿no?, y que ahí también pensamos que fuera a haber un mirador en el futuro, ¿no? Así que la fuente tiene también su cosa, ¿no?, con la idea, y siempre fue también darle el toque cultural, ¿no?, tanto al monolito con el maíz,
también la sala, también la fuente tienen elementos, ¿no? Que desde nuestro punto de vista tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? Sí, bueno, luego hicimos unas terceras jornadas donde vino gente de la COPEU, también habían venido, iban camino también a Guatemala y hicieron parada acá, hicimos algunas actividades en la universidad e hicimos un taller muy lindo con ellas en el parque. Y también vino Francesca Lucchesi, ¿no? Del parque Atiliano. Con ellos también hicimos una actividad en la cual también participaron algunos maestros del parque Aldama. Y bueno, en el 2014, ahí ya puede contar un poquito Víctor, porque ahí empezamos la construcción de la sala, bueno, la decisión de hacer la sala, y por ahí en el 2013, justo en esas jornadas con las amigas de la COPEU, fue que se integró Yusel, justo ahí como también una actividad muy motivadora. Bueno, eso, no sé si... Yo creo que también es importante comentar que hemos tratado de tener la mayor reciprocidad con los parques, ¿no? Hemos estado ayudando en la sala multiusos, en el Parque de los Manantiales, allá en Chile, en cuestiones de instalaciones también, cuando estaba todo el proceso de nivelación y disciplina, estuvimos, bueno, en mi caso, estuve allá en Chile, ¿no? Y ayudé en la parte de la construcción de la multiusos, ahí con varios amigos maestros, nos dimos a la tarea de hacerlo. Está esta parte de Red Bluff también, con la fuente, está en el Parque Aldama digamos, el aporte para la compra de terreno y también la construcción total del centro del taller, ¿no? Así que, y en los diferentes parques que hemos ido teniendo relación, hemos tratado siempre como de aportar también y de ser recíprocos, ¿no? Así que en esta parte del 2013, con la visita y la participación de Esteban y Marta, también hicimos el horno que queríamos empezar para posiblemente hacer el taller. Íbamos como en una velocidad, ¿no? Que algo nos alimentaba por dentro, ¿no? Fueron tantas cosas que nos fueron sucediendo que había una cantidad de dificultades que nos iban desviando permanentemente con los pocos recursos que teníamos. Si no nos robaban el material, nos robaban objetos, ¿no? Había inundaciones en el parque, ¿no? Desde hace 10 años y decíamos, bueno, puta, aquí hay algo, aquí estamos pagando un karma o algo, ¿no? Entonces han sido un montón de dificultades, ¿no? Con la gente, ¿no? Anécdotas como dijimos que era un parque para todos, ¿no? Pues la gente pasaba con sus animales, con las vacas y los borregos, y decíamos, oiga, por favor, salgas. No, si vienen nada más a pastorear. Pero no queremos las mierdas de los animales aquí, no, pero sirven de abono para la tierra, ¿no? Y decían, bueno, pero ustedes dicen que es un parque para todos, ¿por qué no voy a traer a mis animales? Y le decíamos, bueno, la gente sí, pero los animales no. Así que, bueno, era un pleito con la gente, ¿no? Tratando de hacerla comprender todo esto, ¿no? Así que Ahí, perdón, con la fuente. incendios hemos vivido también, sí. ¿no? Permanentes. Cada año hay incendios, así que bueno. Ya, Lourdes, dale ahí, ¿no? No, nada más quería yo comentar que la fuente, bueno, con Esteban hicimos la pura fuente, pero luego ya le pusimos el piso, la banquita y todo eso, y ahí sí hubo también una participación muy, muy activa y muy interesante de Yusel. No sé si quieras contar, Yusel, porque él de hecho diseñó la banca que tiene la fuente. Sí, de hecho, igual yo ya con esto que mencionabas, Lourdes, yo me conecto con esta actividad que tú impulsaste de la COPEU en la universidad. O sea, yo a Lourdes, Lourdes y yo compartíamos el lugar de trabajo, trabajábamos para la universidad y ahí fui donde yo participé. Me tocó cubrir a una de mis compañeras que en ese caso creo que andaba de incapacidad, acaba de tener su bebé. Y yo fui a cubrir ese evento que Lourdes había hecho con las amigas de la COPEU.
Y fui a cubrir, me tocó ir a poner la grabadora y luego tenía que pasarle esa grabación a mi compañera para que ella subiera la nota. Y en esa cobertura yo me quedé escuchando todo lo que planteaban las amigas de la COPEU. Y, y yo me quedé muy interesado de el nuevo concepto, ¿no? Del humanismo, la conciencia activa, ¿no? Eh, Eran como conceptos que de repente a mí me empezaban como a resonar, ¿no? De distinto. Y yo igual andaba en una época de crisis también personal, acaba de romper con una pareja, en fin, como que uno empieza en un cambio de etapa. Ujú. Y, y esa vez recuerdo que hubo se partió la actividad en dos, me parece que era una presentación y luego era ya una charla clase. informal. El chiste es que yo estuve a punto de no ir a la charla informal, ¿no? Porque coincidía con mi tiempo de comida y dije que superé el instinto, ¿no? Vegetativo del hambre y la dejé pasar y fui a la reunión informal y ahí como que constaté que era como algo más, no era tan formal, ¿no? Como este concepto que de repente se da en las universidades. Y de ahí me acuerdo que conocí ya más formalmente a Lourdes, que nos habíamos visto en pasillos, pero no nos habíamos como presentado, igual a Víctor, que participó también en esa charla informal. Y bueno, Andrea Novotny que venía con Rocío del Barco y Y Analia Corral. Analía Corradi, exactamente. Y eso, y otros más que participaron. Entonces ya después ahí me parece que yo platiqué con Andrea, me resonó mucho su proyecto y le ofrecí, le dije que bueno, que podía yo colaborar con algo, me gustaría participar en el proyecto, ¿no? Porque me había resonado algo, ¿no? Que era totalmente, yo era como le ofrecía mis servicios por el gusto que me había dado, ¿no? De escuchar todo lo que presentaron sin costo, ¿no? Como un aporte filantrópico, por así decirlo. Y ella me dijo, bueno, si te interesa, puedes venirte hay un encuentro en Punta de Vacas, se hace en Mendoza, en la cordillera, en los Andes. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y eso fue como a finales de octubre, me parece. Y yo tuve la posibilidad de viajar ese mismo año a Punta de Vacas. Eh, que fue que diciembre, fue antes entonces como a los 2 meses yo ya estaba en Punta de Vacas, ¿no? Como conociendo todo lo que era el mensaje de Silo, en fin, nuestros parques. Y, y ahí fue donde también conocí más a Víctor, ¿no? Lo vi por segunda vez o por tercera vez, ya no recuerdo, pero allá me lo encontré también, ¿no? Y eso, ahí es como yo me conecto con todo esto y con el Parque Joquisingo, ¿no? Desde ese finales del 2015, ¿sí? No, perdón, finales del 2014, inicios del 2015. Y, mm, y es ahí donde yo hago, ahora sí que impleto en este proceso, ¿no? Y a partir de ahí he estado acá con Joquisingo, después regresé a México y empecé a conocer ya más a los amigos de Aldama, empecé a entender más cómo era esto de los parques, ¿no? En fin, tengo aquí yo unas imágenes, no sé si las pueda mostrar, sí puedo presentarlas, ¿verdad? Em, Entonces fue así como yo me fui conociendo todo esto. Yo les voy a pasar unas imágenes que realmente fui, fui tomando en todos los viajes, ¿no? Entonces,
Ahí están viendo, ¿verdad? De hecho, Yusel, bueno, los tres, Yusel, Víctor y yo, que somos los que estamos más cerca del parque, íbamos cada 8 días a hacer actividades y a ir aumentando, bueno, ir haciendo crecer el parque. Claro. Sí, de hecho yo en esos viajes recuerdo que o íbamos a un pueblo a acompañar a Francisco a buscarlo, ¿no? Que era el ahora compadre mío, ¿no? Porque ya hasta hicimos lazos con él que nos unen, ¿no? Y lo íbamos a buscar por X, Y razón y encontraba algunos paisajes, ¿no? Me gustaba retratarlos, algunos incendios que veíamos en el camino, ¿no? Algunos cumpleaños que eran los que nos invitaba Francisco. Em, Así que, bueno, yo iba y me inspiraba, ¿no? Con todo esto. Yo podría decir que, em, ¿qué fue lo que a mí me inspiró a, a sumarme a esta tarea? Yo creo que justo todo este tema de construir algo que yo iba descubriendo en mí y a la vez que quería que se proyectara, ¿no? Y compartir a los demás, ¿no? Eh, entonces fue como una suerte de trabajo simultáneo, ¿no? De ir descubriendo, yo siempre lo he dicho, como todo lo que, todo lo que sí lo ha aportado para mí ha sido como un mapa, ¿no? Un mapa que me ha ayudado a comprenderme y, y bueno, y por eso es que me he sumado, ¿no? Como a sus ideas, a sus proyectos, ¿no? Y a partir de ahí quiero que surja esto, ¿no? Es simplemente como ayudar a que se proyecte, ¿no? Que se concrete en este plano ese nuevo mundo que queremos todos, ¿no? Y, y eso podría decir que esa es como la fuente, ¿no? De inspiración. Entonces, si este parque, nuestros símbolos ayudan a que ese nuevo ser humano nazca, hay que impulsarlo, ¿no? Impulsar todo eso que lo hace posible. Así que eso. Ahora que estoy viendo las fotos de Yus, que tiene tantas fotos de la naturaleza, creo que valdría la pena también contar otra anécdota, que fue cuando inauguramos bueno, inauguramos el parque, aunque no lo habíamos terminado, pero como era la idea, pues lo inauguramos, que coincidió Bueno, era la también celebración con, de los 50 años, ¿no? sí, de hecho, pero lo que quiero decir con el tema de las fotos de Yusel y del interés de Yusel con el tema de la naturaleza, es que cuando subieron ellos a poner los banderines o sea, todavía no estaba la conoide de acero inoxidable, entonces nada más estaban como unas varillas, pero se treparon ahí dos a poner las banderas naranjas y bueno, les pasó una cosa maravillosa porque encontraron un bicho, que yo creo que vale la pena que Yusel cuente la anécdota de lo que pasó ahí ese Claro, día porque fue muy simpático y estamos seguros de que nos estaban observando cuando estábamos en esta parte de inaugurar la sala. claro. Yusel sí que nos va a contar, pero vamos por etapas, o sea, que nos cuente antes cómo el surgimiento de la sala. O sea, empezamos la sala, cómo lograr encontrar el constructor, cómo la hicieron, todo eso, y ahí vamos para esta anécdota que seguro tenemos que escuchar. Pero podemos empezar por el surgimiento de la sala. Sí, Sí, Claro, claro. claro. dale, Víctor. Bueno, con el tema de la sala, eh, también es una parte testimonial, ¿no? En el 2014 que estábamos con el tema del parque y no terminábamos nada porque siempre terminábamos teniendo problemas con alguna cosa, ¿no? O era el robo, era el incendio, o las inundaciones, o los animales, en fin, ¿no? Y aparte, bueno, pues toda esa energía que se metía en el parque y todas esas situaciones que inestabilizaban también a uno, ¿no? A mí me generaron todo un conflicto interno, además con mi vida personal, ¿no? Tratando de buscar respuestas a mis dudas
sobre mi futuro, sobre el futuro del parque. Así que a finales del 2014 fui al sur, a Punta de Vacas, ¿no? Con la idea de estar allá en el parque y con una cosa muy particular que era renovar mi contrato de permanencia en este espacio y este tiempo, ¿no? Había vivido una serie de situaciones de salud un poco graves, así que también me fui allá para renovar el contrato, ¿no? A ver si era posible en la fuente de la renovación, en la fuente de la vida y en el parque histórico. Así que bueno, hice mi trabajo allá y dio para mucho estos días allá y fueron preciosos porque estuvimos intercambiando con amigos, ¿no? Sobre el efecto que producía la sala construyéndola en un parque. Y había varios que ya habían vivido esa experiencia y decían que la sala producía un efecto de complementación, que producía otro tipo de participación de gente también, ¿no? Pero que gente, por ejemplo, que había participado en diferentes momentos del proceso y se había alejado también por diferentes razones, de pronto se volvía a conectar cuando sabía la sala, ¿no? Así que intercambiando con algunos, veíamos que variaban las situaciones, porque la primera noticia que tuvimos, o que yo entendí así, es que el parque se empezaba con el monolito. Luego se cambió o se decían otras cosas, que era tener un hábitat, ¿no? Para hacer las reuniones, ¿no? Y otros más decían que no, que había que empezar por lo más difícil y por el corazón, que era la sala, ¿no? Así que bueno, pues todo esto se fue dando en diferentes lugares y cada quien la hizo como pudo, ¿no? En el caso nuestro, vimos que se abría la posibilidad de complementación, ¿no? Así que vimos sistemas constructivos, ¿no? Con varios amigos, estuvimos discutiendo eso, vimos formas de financiamiento, el proyecto de la doctrina de Silo en el mundo, ¿no? Así que con toda esta maraña de cosas llegamos a México a plantearlo a la Comisión del Parque. Tuvimos varias reuniones, ¿no? Para estar intercambiando los pros, los contras. Y aunque ya anteriormente otros maestros como Verónica, Fernando habían planteado la idea de construir la sala, veíamos que no teníamos las condiciones para hacerlo cuando se dijo, ¿no? Así que hasta que se dio este intercambio, este refrescarse, ¿no? Animarse, inspirarse con lo que escuchaba en Punta de Vacas, ¿no? En esos intercambios, pues fue que le dio mucha fuerza para el proyecto y llegamos con esa propuesta, ¿no? Así que nos dimos a la tarea lo anunciamos en una estacional de marzo, ¿no? Que nos lanzamos a la construcción de la sala y que nos lanzábamos como había hecho Ulises al regreso a Ítaca, ¿no? O sea, agarrarse bien del mástil y a entrar en esta aventura, ¿no? Así que con eso tuvimos los elementos para diseñar una estrategia y una táctica para la construcción, ¿no? Fuimos hablando con amigos nuestros, ¿no? Y era la primera vez que pediríamos ayuda a nuestros amigos de otros países, ¿no? Para hacer este proyecto, porque sabíamos que no era tan fácil, ¿no? No solamente por la magnitud del proyecto, sino porque era un trabajo con extremada pulcritud, ¿no? Con mucho cuidado y con una religiosidad interna, un emplazamiento totalmente diferente, ¿no? Así que no era cualquier cosa, ¿no? Era el costo más caro, digamos, de las construcciones, ¿no? Así que empezamos a hacer toda una superficie de contacto con amigos, ¿no? Ver los aportes y cuantificar para ver cómo empezábamos, qué elementos teníamos, ¿no? Qué tácticas, como rifas, donaciones de objetos, venta de arte, ¿no? Así que en los meses de mayo, junio y julio de 2014 nos dedicamos a ese contacto, ¿no? A una campaña de aportes y empezamos a hacer los trámites, los permisos, ¿no?
pedimos a nuestro amigo arquitecto también, Mario Aguirre, que fuera el perito responsable de la obra, porque no empezábamos si no teníamos claro el tema de los permisos, porque no queríamos ningún problema en el futuro con los municipios, ¿no? Sabíamos que ellos iban a estar un tiempo, pero nosotros nos íbamos a quedar toda la eternidad ahí, así que el tema era hacerlo bien, ¿no? Recordando esa frase de, por primera vez en tu vida, haz una cosa bien, haz las cosas bien, ¿no? Y hablando de hacer las cosas bien, perdón que te interrumpa, pero hay un tema también importante. Si vieron en las fotos hay mucho fierro, ¿no? O sea, mucha varilla, porque nosotros estamos en zona sísmica. Entonces, la verdad es que construir la sala no podía ser de cualquier manera, o sea, teníamos que meter realmente una construcción como muy sólida. Los cimientos fueron bastante profundos, gruesos, o sea, pero bueno, como muestra, nos tocó en el 2017, nos tocó un temblor acá, un terremoto bastante potente, pero el municipio de Joquicingo, que es donde está el parque, es bueno, fue el segundo municipio en todo el país más afectado en ese terremoto, ¿no? Entonces, eso también, bueno, fue la prueba de que efectivamente no estaba sobrado como los trabajadores nos decían y todo el mundo nos decía, es que es mucho, es que no sé qué, pero casualmente lo que sí se cayó fueron casi todas las iglesias del municipio, pero a la sala no le pasó nada, o sea, no tuvo un solo rasguño, o sea, toda la cúpula, todo se mantuvo bien, si bien tiene unos cinturones ahí de que, bueno, les llaman cinturones para... Eso lo puede explicar mejor Víctor, pero lo que quiero decir es que estaba súper consolidada para que no se cayera. Y bueno, además tuvimos ya la experiencia, fue de un terremoto de 8.1 me parece, o algo así, y aguantó. Entonces ya podemos decir que es un lugar donde es verdaderamente un refugio en muchos sentidos. Así que a la par de ver todos esos trámites, toda esa parte externa, ¿no?, que teníamos que hacer, ¿no?, también había elementos internos, ¿no? Comentaba yo cómo sumar a ese proyecto de Silo para difundir nuestra doctrina, ¿no?, a través de las salas primeramente y luego de los parques, ¿no? El haberlo tomado como una automisión y un agradecimiento a Silo por su enseñanza, para mí haberme dedicado todos estos 10 años, ¿no?, ha sido una forma de corresponder, ¿no?, a lo que él me dio, ¿no?, a lo que aprendí con muchos amigos en estos años sobre las enseñanzas de Silo, ¿no? Y obviamente con la puesta de marcha de la sala, pues también y del parque, pues es la transmisión de su enseñanza, ¿no? Así que para mí ha sido una suerte de automisión, ¿no? Hablaba también de esos monasterios, ¿no? Así que cómo no colaborar en toda esa parte interna, mística, tan nuestra, ¿no? También sentí que me habían llamado para esto, ¿no? Sentí un llamado, yo creo que las señales fueron siempre importantes, ¿no? El tener la experiencia de estar dentro de una sala, como ya la habíamos vivido en algunos lugares, el poder ver que en la sala es una suerte de reactor nuclear, ¿no?, una máquina de transformación humana, ¿no?, pues es muy potente como imagen, ¿no? Para mí las salas son el espacio íntimo, un espacio sagrado totalmente, y haber vivido experiencias de solución de pasos de mi disciplina en la sala Manantiales, por ejemplo, ¿no?, pues era importantísimo para mí tratar de que otros tuvieran ese registro también, ¿no? Y bueno, con toda la pandemia no ha sido posible todavía, pero ya en diciembre Laura estuvo ahí, ella podría a lo mejor comentar eso, y en estos meses ha sido impresionante el registro de la gente que ha ido al parque del municipio, ¿no?, y ha tenido registros totalmente potentes, ¿no? Así que tuvimos que sortear muchas dificultades, el clima, ¿no?, que es muy arisco, muy fuerte, ¿no?, con temporadas de lluvia de varios meses,
trombas que nos han tumbado, tirado bardas, ¿no? El frío, el calor, ¿no? El problema de encontrar materiales que fueran idóneos, siempre tuvimos que estar batallando y adecuando materiales que no encontrábamos en la zona, ¿no? La misma transportación, la mano de obra que no toda era calificada, así que tuvimos que estar corrigiendo diversas partes de la construcción, ¿no? Y luego el sismo del 2017 fue fuertísimo, ¿no? El efecto, ¿no? Pues fue un terremoto de 7.1 y ahí se puso en marcha todo el trabajo que teníamos, ¿no? en nuestra sala, ¿no? Esas dificultades no eran solamente todas estas que menciona, había el aumento desproporcionado de los materiales, la misma pandemia, ¿no? O sea, para que tengan una idea, la sala en tiempo ha sido 5 años y 7 meses, o sea, enorme, pero realmente de construcción han sido 2 años, que de todas maneras es bastante. Hoy la sala se hace como en 6 meses, ¿no? Pero bueno, ha habido un montón de situaciones que hemos tenido que estar sorteando, ¿no? Así que, no sé, Laura podrá comentar tal vez, no sé, Laura, si quisieras hablar acerca de tu testimonio ya en la sala o elementos sobre que a ti te parezca, ¿no? De tus visitas. Ok, gracias, Víctor. Bueno, sí, en diciembre ya concluida casi el 99% de la sala, estuve, pues sí, en una ocasión estuve yo sola dentro de la sala y fue una experiencia, pues muy, pues así como es, ¿no? Es muy espiritual y fue como entrar a otro espacio, ¿no? Un espacio físico, pero sobre todo y más importante, interno, ¿no? Da la facilidad, ¿no? Podría decirse la facilidad para poder conectar con eso profundo, ¿no? Y con el todo, ¿no? Y bueno, para mí fue una experiencia muy, inspiradora, ¿no? Por cierto, bueno, también quisiera ahondar en otras cosas, no sé si me salga del programa de esta entrevista, pero bueno, podría decir algo, de inicio de mi participación en el parque, sobre todo, ¿no? En el humanismo apoyar, más de 30 años, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues yo veía al inicio como con cierto interés, cuando se propuso crear los parques, ¿no? Para convivir esta experiencia dentro de un parque o una sala. Escuchaba las experiencias de los demás, amigos de otros parques, y me parecía muy lejano. Cuando me entero que en México habría la posibilidad de que se construyera un parque, lo cual sucedió obviamente, y bueno, no sería solo uno, ¿no? Sino 2, y bueno, vaya conflicto para mí, ¿no? Decidir a cuál acercarme. Y bueno, después me decido por el parque de estudio y reflexión, perdón, Joquisingo. Y bueno, ¿por qué tomé esta decisión? Pues fue porque pues ya había tenido acercamiento, ¿no? Con el parque de Aldama. Y bueno, personalmente no me llamó mucho las circunstancias, por circunstancias diversas y personales, ¿no? Y antes de participar más directamente en el proceso del parque Joquisingo, apoyé con agrado en esta creación con aportes, ¿no? No fue mucho, pero sí fue un importante aporte, ¿no? En aquel entonces veía pues muy lejano ir presencialmente ahí al parque, ¿no? Pero se presentó la invitación por parte de Lourdes y bueno, también Víctor, a ingresar a la escuela, que obviamente ya había estado en el inicio de la escuela, del proceso en la segunda camada, pero bueno, por circunstancias distintas, ¿no? Y porque no había parque en México, lo dejé. Bueno, tomé la decisión y me lancé, y el resultado fue pues muy profundo, la verdad, y cambiante, y sobre todo se llevó a cabo
pues mi ensueño, ¿no? Bueno, en sí, en cuanto al tema de la sala, puedo decir que esa es una experiencia que anhelaba, ¿no? Y obviamente uno quisiera poder traducírselo a otros, esa experiencia, pero bueno, hasta que no estén presentes pueden vivirla, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Y bueno, ya al final puedo concluir con otros comentarios, pero por este tema, pues hasta aquí. Bueno, mira que ya la conversa es tan fantástica y vamos avanzando con el tiempo. Que nos cuente el use el cuento ese, porque nos gustan las anécdotas y todo lo demás. Y después ya les dejo para que sigan, porque de hecho vamos la parte más final del tiempo que tenemos. Y ya les dejo las siguientes cuestiones. ¿El propósito que los impulsó continúa siendo el mismo del comienzo o se cambió? ¿Qué es lo más importante que dirían a futuros grupos que quieran iniciar el proceso de construcción de un parque, de una sala en otras partes del mundo? Y por último, ¿cuál sería la función de los parques a futuro? Bueno, yo sí quisiera añadir algo más ahí, es muy breve en cuanto a ese tema, ¿no? Es una cosa que también reflexioné. Bueno, inicio que mi aporte al parque no fue desde su inicio, ¿no? Obviamente, ya estando presente, pues he realizado una mínima labor, claro, en las ocasiones que pude hacer labores, claro, fue muy grato tener la experiencia tan dura, obviamente, pero en el buen sentido, ¿no? Y tan importante logrando ver su significado, ¿no? Y su intención. Bueno, durante todo el tiempo desde que he estado más cerca he visto en primer lugar la importancia y necesidad de mirar todas las aristas, ¿no? Para elegir el espacio, dónde construirlo, ya que se pueden presentar situaciones de riesgo como lo que ha estado ocurriendo en este parque, ¿no? Y me refiero específicamente a las inundaciones que se dan por la geografía del lugar, ¿no? Entonces, cuando se elige el lugar, yo creo que es una de las cosas que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Como experiencia en este parque. Y bueno, ha sido una labor constante de los iniciadores del proyecto que han tenido que sortear cosas muy complicadas, ¿no? Y situaciones también internas muy maravillosas, creo yo. Y ver la sala concluida pues para mí es de gran inspiración, ¿no? Aunque las situaciones que ocurren en todos los ámbitos y pues hay una gran esperanza, ¿no? De que sigamos construyendo, esperanza que no muere y con miras a trascender, ¿no? Pero en específico con ese tema es eso, ¿no? Que tomen en cuenta la geografía del lugar, ¿no? Es todo. Bueno, si quieren les cuento rápidamente de eso, la anécdota. Voy a presentar igual el videíto con las imágenes. Bueno, fue justo en ese marco de la inauguración, una inauguración que tuvimos, pero también que lo hicimos coincidir con el ingreso a escuela, justo cuando terminamos nuestros procesos, ¿no? Y fue justo un día antes que empezamos a colocar justo los banderines. Aquí están pasando las imágenes. Que bueno, Baruch y yo nos subimos a colocarlos, ¿no? Recuerdo que fue donación de unos amigos. Y bueno, estábamos en esa y de repente cuando empezamos a colocarlos yo me di cuenta que había un bicho súper grande, enorme ahí en la mera punta del tubo, ¿no? Y para mí fue bastante, pues no sé, fue, ¿cómo decirlo? Yo le di un significado bastante personal, ¿no? Porque es un bicho, como lo vieron ustedes, súper grande, no sé el nombre ni la especie, pero más allá de eso,
lo que pude captar fue como una mirada y una inteligencia detrás de esa mirada, ¿no? Muy, muy potente, ¿no? Y bueno, ya tenerla arriba de la sala, y yo me imaginé que nos estaba observando desde hace rato, ¿no? Desde que llegamos, el ingreso a escuela, y ahora se quedaba quizá para la inauguración, ¿no? Y fue esa como inteligencia que yo creo que nos acompañó todo ese día, con toda la gente que nos fue a visitar, que disfrutó igual ese hito con nosotros. Y, y eso, creo que más allá de esa anécdota que fue muy linda, me profundizo en esa vida que existe en ese parque también, desde lo más pequeño que es un insecto hasta nosotros ahí haciendo acciones, lanzándonos hacia el futuro. Creo que profundizo en el tema de lo que significa este proyecto, ¿no? Que es que la vida continúe en una dirección evolutiva, ¿no? Y ese es como el mayor, el propósito, ¿no? Yo creo que, referente a la pregunta, yo creo que sí lo he logrado internalizar más, ¿no? Este propósito, que al principio fue como muy, muy intuitivo, ahora lo logro bajar a estas palabras, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Como que he llegado a profundizarlo aún más, ¿no? Y eso, no sé si alguien quiera agregar Sí. algo mientras sacaba las imágenes. Sí, yo quisiera comentar lo que ha pasado en los últimos meses ya con la sala terminada. Ver estas fotos, la verdad es que me emociona mucho, me recuerda a mil cosas que me gustaría decir, pero obviamente que el tiempo es corto. Pero quisiera yo decir lo que ha pasado, ¿no? Cuando nosotros terminamos la sala, bueno, vino hace un mes y cacho, en la época de sequías, al final de la época de sequías acá, pues nos quemaron los árboles del cerro, bueno, quemaron intencionadamente también los árboles del parque. Y bueno, fue una sensación muy fuerte y muy decepcionante, muy en el punto de decir, ya la fregada, ya vámonos de aquí, ya dejamos todo y nos vamos, ¿no? Pero pasaron varias cosas que sí me gustaría mencionar. Una de ellas es que los árboles no se quemaron del todo, es decir, se quemaron todas las hojas y la parte del tronco no se quemó y están reverdeciendo, ¿no? Como también está reverdeciendo nuestra esperanza en quedarnos en este lugar. Pero también pasó otra cosa con la gente. Después de 10 años de estar batallando y batallando y batallando, de repente la gente se empezó a acercar al parque y entonces el asunto es que bueno, fuimos encontrando que la gente, entre ellos esta gente del municipio, o sea, gente que no tiene nada que ver con el siloísmo, que no tiene nada que ver con esta cosa de la búsqueda de lo profundo, por lo menos no manifiesta, cuando iban al parque y entraban en la sala, les pasaba algo. Y ellos mismos lo decían, ¿no? Entonces había testimonios como, es que entré a otro lugar, ¿no? Un registro que coincidían varios de estos totalmente nuevos era que entraban a la sala y era como hablarse a sí mismos, era como poder dialogar consigo mismos. Y realmente se veía la gente muy emocionada, ¿no? Muy conmovida. Todos los que han entrado a la sala en estos meses que la tenemos terminada, ha sido como muy fuerte. A mí me renueva como el espíritu y esta fe en esta recomposición social. Me parece que los parques y las salas en particular cumplen una función muy importante al reencuentro con uno mismo, al reencuentro con lo sagrado. Y me parece que eso es un tema que uno tiene que considerar. Obviamente, como decía Laura, hay que considerar la cuestión geográfica, hay que considerar también el equipo de gente con el que uno cuenta para echar a andar un parque, o sea, no es de 4, es de un equipo bastante más grande lo que se requiere,
pero creo que vale la pena en todos los casos cuando uno ve esta en la gente, ya por solo la acción de forma de la misma sala y del mismo parque, lo que produce en la gente para conectarse consigo mismos y con otros, ¿no? Se crea un ambiente emotivo que irradia, pues, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención porque como no está el parque abierto por esto de la pandemia, o sea, no está totalmente abierto, sino que hemos tenido actividades muy puntuales y con poca gente, pero en todos los casos, gente que no tiene nada que ver con nosotros, y en todos los casos se produce este ambiente emotivo, inspirador y además como de futuro, que eso es lo que yo he vivido en estas experiencias dentro de la sala, ¿no? No sé si alguien más quiere. Bueno, yo creo que la sala tiene una estructura muy importante, tiene elementos estructurales como son traves horizontales, 6 traves horizontales, tiene 8 nervaduras, está hecha en una sola plancha, emula el proceso histórico del ser humano con el tema del barro, la arcilla, la cocción, el fuego. Características que tiene la sala, pues es de 9 metros de diámetro, ¿no? Y tiene unos taludes de donde emerge, ¿no? Que también son elementos estructurales que refuerzan todo. Por eso es que la sala no tuvo ningún daño en el sismo, que fue de 7.1, ¿no? Y donde fue más de 500 construcciones dañadas en ese municipio, ¿no? Anécdotas muy simpáticas que nos pasaron fue cuando se estaba haciendo la sala, en toda la parte de la cimentación y los muros, los trabajadores nos decían que escuchaban a niños jugando, ¿no? También les escondían sus pertenencias, ¿no? Les escondían los celulares y nos decían muy seriamente que por qué hacíamos eso. Nosotros dijimos, pues si no habíamos ni llegado, ¿no? Al parque, ¿no? Nos decían que tenían visiones como ver a parientes muy cercanos en la barda, de enfrente, viéndoles, ¿no? Así que pasaban este tipo de rarezas en el proceso constructivo, ¿no? Haciendo el trabajo interno allá, las veces que tocaba ir para la supervisión. En el 2016 fui con Lourdes a hacer el trabajo en la sala, nuestro trabajo interno, y estaban 2 pajarillos, ¿no? Apostados en un muro, ¿no? Y no se movían de ahí. Me acerqué y casi que por instinto los pájaros vuelan. Estos no, estos seguían ahí, y yo les empecé a hablar, ¿no? Acerca de qué andaban haciendo ahí y qué querían que habláramos, ¿no? Y ellos estaban así muy... No se fueron los pájaros, ahí estaban, ¿no? Y al poco rato supimos de la partida de una mensajera muy querida, Josefina, y de mi madre también, que en esos mismos días estaba ya también partiendo, ¿no? Entonces, para mí fue como una señal de que se habían ido a despedir, ¿no? Y desde ahí las nombramos como las primeras guardianas de nuestro parque, ¿no? Había otras historias también en el transcurso de todo este proceso de 10 años, donde decían que veían a un caballo negro, azabache, ¿no? Así de repente en la lejanía y de repente en la cercanía, ¿no? Y Vero y Fernando decían que para ellos era Silo el que andaba ahí, ¿no? Durante la inauguración y varias ocasiones más que fueron chamanes, ¿no? Decían que se vibraba una energía muy particular en el monolito. De hecho hacían ceremonias, y en la sala, ¿no? Que había un tipo de energía muy particular, ¿no? Así que hubo 2 o 3 sanadores que fueron, ¿no? Del pueblo de Malinaco, que está cerca, y que iban por 1 hora y teníamos 5 horas ahí hablando y no se iban, ¿no? Así que pasaba de todo, ¿no? Para mí fue también un trabajo de reconciliación cultural. La primera vez que yo vi que se estaba poniendo el primer tabique o ladrillo de la cúpula, me pasó de todo, ¿no? Me pasó de todo y tuve una serie de comprensiones que he vivido, ¿no? Acerca de cuál era la diferencia entre la construcción de
muchas iglesias, de monasterios, de templos, y la nuestra, ¿no? Y veíamos que en algunos casos, decía yo, que se había empleado la manipulación, el miedo, ¿no? La violencia, ¿no? Y la imposición, y que en este caso no había nada de esos elementos. Si había diferencias es que era un trabajo voluntario, querido, ¿no? Y con los recursos más indispensables, más austeros, ¿no? Para construir semejante obra, ¿no? Así que me parece que desde ahí han habido este tipo de situaciones tan particulares, ¿no? Que a mí me han llevado a todo un trabajo ya de varios años en el parque, varios años de trabajo con la reconciliación, ¿no? Creo que lo relaciono mucho con todo el proceso que uno lleva en una disciplina, ¿no? Y como respondiendo a una de las preguntas, yo siento que el propósito ha sido, en términos generales, difundir la obra de Silo, corresponder a la enseñanza que se nos transmitió, a lanzar este mensaje al mundo de liberación, ¿no? Interna, ¿no? Y tratar de transmitir no solamente las enseñanzas, sino las vivencias, las experiencias a otros, de que es posible la superación del sufrimiento, del dolor y del sufrimiento, ¿no? No sé, creo que se ha ampliado mucho, hemos tenido de todo, ¿no? Pero el balance, en 10 años para mí la síntesis es que han cambiado las cosas, ¿no? Hoy hay mucha gente del pueblo que está interesada y otra gente que no sabíamos, no esperábamos, ¿no? Y varios están ahí con la idea de ir en cualquier momento. Entonces nos dicen cualquier cosa, ¿no? Cuando pusimos el monolito nos decían que éramos adoradores del palo, ¿no? Luego nos han dicho, por ejemplo, la última que supimos es que es un parque prohibido y es una construcción de chinos, ¿no? Porque les llama la atención la cúpula que se ve, pues, desde la carretera, ¿no? Es un sitio mágico porque está ubicado dentro de un camino de peregrinación internacional. Está cerca de Malinalco, digamos a 30 minutos del parque pasan, y por la carretera donde está el parque pasan miles durante todo el año, ¿no? Porque van a un lugar de peregrinación y en diferentes momentos ya han volteado hacia el parque, ¿no? A mirarlo, ¿no? La sala tiene un toque también prehispánico, así como el monolito, la fuente. Tiene los muros trapezoidales muy tímidamente esbozado una parte de un sistema constructivo que es teotihuacano, que es tablero, ¿no? No lo prolongamos más porque no teníamos más recursos para hacerlo, pero en algún momento lo haremos, ¿no? Seguramente, ¿no? Y de igual manera el horno, ¿no? El horno, cuando lo hablamos con Esteban, era eso, llevaba un toque también piramidal, ¿no? ¿Qué le diríamos a los demás? Pues hay una cosa importante que creo que vale la pena reforzar si se sabe, reforzarlo, y si no se sabe también, que es el tema de las reuniones que han habido de las comisiones en Europa, en el parque, concretamente en el parque Xlamau. Varios parques se han reunido para hablar sus experiencias como comisiones de parque. Y luego también una iniciativa de Roberto Cuanoff y de varios más, entre ellos ustedes, ¿no? Sobre los temas constructivos de salas, ¿no? ¿Qué diríamos? Pues yo creo que lo que dice Laura refuerza Lourdes y que también complemento yo, son las condiciones de origen que se dan en el tiempo como variantes, ¿no? Se decía que había que tener cerca del parque un pueblo, ¿no? Que debiera de estar comunicado. Todo eso está muy bien, ¿no? Pero vemos una variación con el clima. En el caso del Parque Joquisingo, no solamente es que está ubicado geográficamente en una ladera, ¿no? En una hondanada, sino también la deforestación enorme e indiscriminada y arbitraria que hay. Eso también ha modificado los climas, ¿no? Entonces hicimos toda una serie
de propuestas, ¿no? Que igual se las hago llegar, pero yo creo que es detenerse bien a ver ese tipo de elementos, el incremento de violencia que se va dando también, ¿no? A nosotros nos llevó a irlo modificando con bardas, ¿no? A tener que bardear, ¿no? Delimitar, ¿no? Por el tema de la violencia, ¿no? Anécdotas, pues hay muchas, ¿no? Cuando pusimos el LED en el monolito, ¿no? Con las 60, 70 pulsaciones, ¿no? Y se encendía el foco azul, bueno, nos llegó la policía con armas, ¿no? Diciendo que parecía una pista de aterrizaje de droga, ¿no? Entonces los invitamos a tomar un café, a comer bombones, ¿no? Y a decirles que no queríamos que entraran ahí con sus armas, ¿no? Y que era otra cosa, ¿no? Ahí. Entonces, yo creo que serían esas modificaciones de las condiciones de origen, ¿no? Que hay, ¿no? Y la función de los parques, por lo menos me atrevo a decir que tiene que ver con esa rehabilitación hoy más que nunca, después de la crisis que estamos viviendo con la pandemia. Me parece que es elemental, ¿no? Que nuestras salas puedan estar a todo funcionamiento, a full, ¿no? Trabajando, porque algo le pasa a la gente cuando entra a las salas, ¿no? Y se emplaza adecuadamente, ¿no? Y profundiza un mínimo, ahí se encuentra uno, ¿no? Como diría el maestro, ¿no? Cuando tú profundizas en ti y yo profundizo en mí, pues ahí nos encontramos, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado en estos últimos días, donde hemos salido cuando esa gente se conecta ahí, hemos salido con otro registro del otro, ¿no? Y con una amplitud de conciencia enorme, ¿no? Así que yo creo que no se va a poder contar las salas nuestras, los parques nuestros en el futuro, ¿no? Seremos tantos que no se nos podrá contar, ¿no? Creo que eso es lo que yo podría decir acerca de las preguntas que dice Marcos, ¿no? No sé, Sara, que está aquí también, ¿no? Sí, gracias. Bueno, yo puedo comentar o complementar de la comisión. Yo a la distancia vivo acá en Charlotte, en Carolina del Norte, y he sido partícipe, me ha placido, de verdad, ha sido un honor participar en la comisión del Parque Joquisingo desde hace muchos años. Y yo veo que sería una de las cosas que son importantes, que podríamos contribuir para otros, si van a construir otros faros como estos para seguir irradiando nuestra espiritualidad. Sería eso, que haya una comisión sólida, que haya mucha comunicación, que haya reciprocidad, que haya complementación, que haya todo eso, ese compromiso entre nosotros. Yo lo he tenido y a mí me satisface mucho porque me ha fortalecido mucho. A mí esto es lo que me ha hecho crecer, es lo que me mantiene viva, activa, estar participando activamente, de verdad, en este gran proyecto de este parque, que he sido partícipe desde el inicio desde la compra, desde los primeros pasos que se empezaron a dar ahí. En alguna forma, a la distancia, he tenido esa oportunidad que me ha permitido a mí, de alguna manera, de verdad, es mantener ese espíritu, esas ganas de seguir haciendo cosas para otros también. A mí me agrada mucho porque es aprender a dar, es aprender a hacer cosas que son para otros y como tener esa visión de futuro de que esto es para las siguientes generaciones, que te van a dejar algo, que al final de cuentas ellos van a hacer cosas también para otros, ¿no? Es como ese granito de arena con el que contribuyes. A mí este proyecto me ha dejado muchas satisfacciones, me ha hecho ser más feliz, me ha hecho sentirme con esas ganas de encontrar eso sagrado que hay en uno, esos signos que por ahí de repente sientes que andan por ahí, que tienes que profundizar, para llegar a ello, ¿no? A mí me ha gustado tener esta oportunidad que es de veras grande
de seguir irradiando este trabajo titánico, pero que vale tanto la pena hacer y que vale la pena tanto transmitir a otros para que puedan tener esa oportunidad de vivir cosas que uno ha por ahí sospechado. Ajá. Y que ellos pueden tener también esa oportunidad y que seguramente nosotros pues seremos nos toca hacer ese trabajo de apoyo hacia ellos para que aprendan también a hacer pues lo que estamos también nosotros en lo que estamos trabajando, ¿no? Pero volviendo a eso de contribuir como parte de la comisión, es un punto muy importante para un futuro, para gente que quiera construir nuevos faros. Hay que aprender a ser felices, ¿no? Eso es lo que podría decir. Y fortalecernos adentro. Crear ese centro de gravedad del que se habla y crearnos y sentirnos más fuertes adentro, ¿no? Crear ese sentido de coherencia que siempre uno anda buscando también. Y es lo que podría contribuir ahora. Y que estoy feliz de Bueno, seguir ahí. Gracias, Sara. Bueno, amigos, estamos llegando al final, que el tiempo pasó. Les agradecemos mucho haber compartido su experiencia, ver este intercambio que tenemos, y a la gente que ve el capítulo, que ve de Hockey Simbo. Es así, ¿no? Hockey Simbo, no es en portugués, es en español. Parque Hockey Simbo. Eso. Bueno, que compartan con los amigos, que se inscriban al canal y que, bueno, eso, nos despedimos. Un abrazo grande y mucha paz, fuerza y alegría. Muchas Para ti gracias a también, paz, ustedes. fuerza y alegría. Gracias por la oportunidad. Chao, amigos, amigas. Gracias por Chao. todo. Chao, Fantástico. Marcos. Un abrazo.